Qué bueno poder estar acá. Creo que hasta el momento hemos tenido unas tremendas charlas, pero poder estar a la altura. Y lo que yo les voy a hablar es un poco de cómo usar algunas herramientas de la electrofisiología para apoyarnos en el diagnóstico, ¿no es cierto? Este diagnóstico que estamos dando énfasis de que tenemos que, de cierta forma, no solamente basarnos en exclusión, sino que en demostrar en el fondo el trastorno funcional en sí. No tengo conflictos de interés. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es el curso del diagnóstico de estos pacientes? La primera pregunta es, ¿el movimiento parece voluntario? Ya veíamos en las clases de la mañana que una de las características de los trastornos funcionales es que el movimiento parece voluntario. Y de hecho, por eso siempre ha estado la duda de si el movimiento es o no es voluntario, en qué medida el paciente está fingiendo el movimiento, esa es la duda, ¿no es cierto? Si es que el movimiento parece voluntario, la segunda pregunta es, ¿el paciente percibe el movimiento como involuntario? Si el paciente lo percibe como voluntario, bueno, es un movimiento voluntario y se acabó la discusión. Si el movimiento parece voluntario, pero el paciente lo percibe como involuntario, entonces seguimos en este flujo. Tercera pregunta, ¿el paciente dice la verdad? Y aquí es donde nos dividimos en lo que es el trastorno, lo que se llama el malingering, que la traducción sería probablemente como, en el fondo es básicamente estar tratando de fingir para alcanzar algún tipo de ganancia, ¿no es cierto? Y aquí la verdad es que no tenemos muchas herramientas para saber si el paciente dice la verdad. Nosotros le creemos, ¿ya? Entonces esta pregunta, ¿le creemos o no le creemos al paciente? Si le creemos al paciente, entonces se configuran todos estos pasos, podemos decir que estamos en un trastorno funcional. Entonces, lo que nos va a ayudar la electrofisiología es para ver en qué medida el movimiento parece voluntario, pero esta vez ya lo vamos a tratar de demostrar con ciertas características electrofisiológicas que son propias de los movimientos voluntarios. Y eso es lo que vamos a ir a buscar con estas pruebas. Vamos a usar tres tipos de registro. Electromiografía de superficie, y acá vamos a hacer superficie y no aguja porque no estamos interesados en la dinámica de la unidad motora, sino que en general en dinámicas más globales de músculos completos o grupos musculares. Vamos a mirar electroencefalografía y vamos a mirar acelerometría. Esto podemos visualizarlo inmediatamente y con eso ya vamos a tener alguna información respecto al movimiento. Pero también podemos hacer cierto procesamiento. La promediación retrógrada es una opción, que vamos a revisarla, y el análisis de temblor para los casos de temblor. Entonces, primero vamos a hablar de las mioclonías, o movimientos bruscos, como queramos decirle. La clasificación de las mioclonías puede ser bien compleja, pero acá les quiero mostrar en este algoritmo una división que ayuda un montón y es relativamente simple. ¿Cuánto dura el movimiento? Si ustedes hacen un movimiento voluntario lo más rápido que pueden hacerlo, siempre va a durar algo más que 100 milisegundos. ¿Ya? Por otro lado, las mioclonías corticales, que son las mioclonías orgánicas más frecuentes, siempre duran menos de 50 milisegundos. Entonces, cuando ustedes están con un movimiento que es mucho más rápido, mucho más corto que 100 milisegundos, estamos probablemente en el campo del orgánico. Cuando estamos sobre los 100 milisegundos, estamos en el área en la cual el movimiento puede estar producido de forma voluntaria o funcional. Existen otros movimientos que pueden ser más largos y que pueden ser no funcionales. Los movimientos distónicos, por ejemplo, y los tics también pueden ser un poco más largos. Y ahí uno puede usar ciertas herramientas para diferenciarlos. Dentro de los movimientos más largos tenemos, por ejemplo, las mioclonías propioespinales. Ahora, lo que se ha descrito últimamente es que gran parte de las mioclonías propioespinales, la verdad es que son funcionales. Cuando yo tengo un movimiento que es más largo y tengo la duda de si eso no es funcional, un movimiento brusco, una cosa que puedo hacer es ir a buscar un potencial que se llama Verizas Potential, que ya fue mencionado en la mañana. Este es un potencial que dura aproximadamente 2 segundos, puede ser un poco menos, un poco más, que aparece en la corteza motora y premotora, y aparece en dos contextos, movimientos voluntarios o movimientos funcionales. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos. En este registro, este es un registro de electromiografía de superficie, y podemos ver acá
este movimiento de acá, acá tenemos la medición, dura 700 milisegundos. Este movimiento está dentro del rango de lo que puede ser una actividad voluntaria. En este caso acá, en cambio, este movimiento, esto también es electromiografía de superficie, dura 30 milisegundos. Esto no está dentro de lo voluntario o lo funcional. Entonces, solamente midiendo la duración del movimiento, ya podemos tener algunas pistas en el fondo de si esto puede o no ser funcional. Luego tenemos la promediación retrógrada. ¿Qué es esto? Esto consiste básicamente en registrar electromiografía y electroencefalografía de manera simultánea. Ahora, a veces, cuando tenemos mioclonías de origen cortical, podemos ver claramente que previo al movimiento hay una espiga. A veces se ve en la electroencefalografía, pero muchas veces esto está escondido dentro del trazado. Entre el fondo está la señal escondida en el ruido. El árbol en el bosque, si ustedes quieren. ¿No es cierto? Entonces, queremos saber si esa actividad que precede a esta actividad motora es realmente consistente o no. Y lo que hacemos entonces es que ponemos un marcador en la actividad electromiográfica y segmentamos los datos alrededor de cada una de las contracciones musculares y promediamos. Promediamos los trazados. La actividad electroencefalográfica que en forma consistente se mantiene previo a la electromiografía, en el fondo va a ser real, entre comillas. ¿Ya? Va a ser, significa que eso es una señal, no es parte del ruido. Acá tengo un ejemplo de una mioclonía, ¿no es cierto?, que se ve en la extremidad superior izquierda. Esta es la actividad muscular. Y con promediación retrógrada podemos ver esta actividad en la corteza frontal contralateral que precede aproximadamente 30 milisegundos. Esto es una mioclonía cortical, ¿no es cierto? Entonces, si vemos esto ya inmediatamente estamos en el lado de lo orgánico. El caso del Weierstrass Potential que les comentaba tiene esta forma, ¿no es cierto? Es una elevación negativa, en electrofisiología negativa va hacia arriba, que precede al movimiento por aproximadamente 1 o 2 segundos, como les comentaba. Y se ve en trastornos funcionales o movimientos voluntarios. Este es nosotros, cuando me tocó trabajar con el doctor Hallett, desarrollamos un software que permite analizar este tipo de datos. Y les comento que este es un software que es gratuito, así que cualquiera puede usarlo. Y lo que hace acá, un poco volviendo a lo que es la promediación retrógrada, es que aquí tenemos un trazado electromiográfico, ¿no es cierto? El algoritmo va a buscar los momentos en que se produce la contracción muscular, va a segmentar los datos y lo va a comparar con la actividad electroencefalográfica. Entonces acá vemos electromiografía, ¿no es cierto? Vemos que viene el movimiento y previo al movimiento aparece este potencial, ¿no es cierto?, negativo, que nos indica que esta actividad es de nuevo voluntaria o funcional. Acá les voy a mostrar el caso. Este es un paciente de 12 años que tenía contracciones musculares axiales de forma involuntaria. Y lo que hicimos fue registrar simultáneamente electromiografía de varios músculos que pueden ver acá, ¿no es cierto?, para espinal cervical, torácico, lumbar, recto abdominal, bíceps, cuádriceps y electroencefalografía en forma simultánea. En esta primera fase de acá, lo que estoy haciendo son maniobras de distracción. Le pedí al paciente que a 100 le restara 7 de forma sucesiva. Y vemos que no hay mucha actividad. En el momento en que se detiene la maniobra de distracción, inmediatamente aparece la actividad. Ahora, alguien podrá argumentar, bueno, eso yo lo puedo ver clínicamente. Absolutamente. Pero el detalle acá es que cuando yo registro esto, luego puedo mostrarle al paciente qué es lo que está pasando. ¿Ya? Y eso ya tiene o sea, en el fondo ya ayuda a convencer al paciente de este diagnóstico y eso tiene una función terapéutica súper importante. Este mismo caso, esta actividad muscular, hicimos promediación retrógrada y podemos ver acá los Weierstrass Potential que se ven en la corteza central, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya una demostración electrofisiológica, no solamente una demostración clínica de que este es un trastorno funcional, y este examen lo compartimos con el paciente, le mostramos al paciente. Acá les voy a mostrar un caso. Trata de contener Fíjense este movimiento. el movimiento. Un movimiento tipo balístico, ¿no es cierto? Ya, ahora
En este caso hicimos un registro y una promediación retrógrada. Esto tuvo ciertas dificultades técnicas porque solamente pudimos registrar como 9 movimientos. En general uno necesita registrar alrededor de 10, 20 movimientos para poder tener un buen registro. Sin embargo, acá pudimos ver el Variance Stress Potential. Esto no es el único criterio, además uno ve en el fondo la duración del movimiento y varias cosas más que te permiten a uno apoyarse en el fondo electrofisiológicamente en el diagnóstico, que es lo que queremos hacer. Los movimientos siguen voluntarios, tanto voluntarios como involuntarios, siguen patrones. Y si uno conoce los patrones, puede determinar efectivamente si esto es parte de lo fisiológico o no. Lo que tenemos acá es un registro de un reflejo de sobresalto, ¿no es cierto? Es el reflejo que aparece cuando uno recibe un sonido de forma súbita, ¿no es cierto? Uno salta. Este reflejo inicia con una activación del esternocleidomastoideo, luego mentalis macetero, o sea, sigue el orden de los pares craneales hacia arriba, y el abductor pollicis brevis hacia abajo, ¿no es cierto? Una propagación rostro-caudal que parte a nivel troncoencefálico. Y este patrón es súper característico. Entonces, cuando uno tiene un reflejo de tipo sobresalto y uno hace este registro, uno tiene que encontrar este patrón, si no, uno puede empezar a dudar. Entonces, también otro elemento para poder afirmarse. Acá lo que tenemos es un paciente con una mioclonía o temblor palatino, ¿no es cierto? Las mioclonías palatinas pueden ser primarias o secundarias. Las que son primarias se ha visto que en general son de origen funcional. Y en este caso logramos acá, registrando la actividad del paladar y actividad electroencefalográfica al mismo tiempo, capturar un Variance Stress Potential, lo que nos ayudó también a afirmar el diagnóstico de que esto era un trastorno funcional. Ahora vamos a hablar del temblor, que es la otra área en la cual podemos también apoyarnos para el diagnóstico. Acá ya se ha hablado en la mañana, se han mostrado varios tips en el fondo de cómo diagnosticar temblor funcional usando la clínica. Y esto de cierta forma nos vamos a afirmar en eso, pero también vamos a encontrar otras cosas que solamente la electrofisiología nos pueden entregar. Entonces, primero, un poco, ¿qué es un estudio de temblor? El estudio de temblor registramos actividad muscular, de musculatura agonista y antagonista, ¿no es cierto? Podemos ver acá actividad con electromiografía de superficie y un acelerómetro que nos va a mostrar el movimiento. Esta información la transformamos del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias, con una transformada de Fourier que se llama, y lo que tenemos acá en el eje X es el eje de las frecuencias y en el eje Y la amplitud. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos un temblor de alrededor de 5 Hz que se ve en el acelerómetro y se ve en la electromiografía, ¿no es cierto? Ahora, un poco para irnos a cómo entender el temblor funcional, vamos a hablar bien brevemente de cómo es el temblor fisiológicamente. Entonces, todos temblamos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, eso es un fenómeno físico que tiene que ver con la frecuencia natural que tiene la extremidad en cuanto a cuerpo físico. Esta extremidad recibe energía de los latidos cardíacos y tiembla, todos temblamos, ¿cierto? Pero ese temblor no tiene actividad muscular que la sustente. Ahora, bajo ciertas circunstancias, esta actividad muscular se puede exacerbar en la medida en que los usos musculares se estiran y la ganancia del reflejo osteotendino está aumentada, principalmente en condiciones hiperadrenérgicas. Y eso es lo que vamos a llamar el temblor electrofisiológicamente exacerbado. Y por último tenemos la mayoría de los temblores que vamos a ver en la clínica, que son temblores en los cuales hay algún oscilador, un oscilador que está generalmente en centros superiores y que va a ser responsable del temblor que se va a ver a nivel de extremidades. Un punto súper interesante es que en los temblores orgánicos, cada extremidad tiene un oscilador independiente. Por lo tanto, las extremidades tiemblan a frecuencias distintas. Existe una excepción a esto, que es el temblor ortostático. Ahora, el temblor ortostático en general no es un problema del diagnóstico diferencial de temblor funcional porque es un temblor que tiene entre 12 y 18 Hz y es absolutamente imposible hacer un temblor de tan alta frecuencia de forma voluntaria. Entonces, el estudio del temblor se hace principalmente registrando, como decía, músculo y acelerometría. Se agrega peso un poco para ver en el fondo si es que tenemos un componente fisiológico exacerbado o no. Se ve cómo, en qué medida cambian los pics en el fondo al nivel de la frecuencia. Ahora, para el temblor funcional, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar varias señales.
Una, distractibilidad, que es la que ya se ha conversado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pedirle al paciente que con la extremidad contralateral que está siendo registrada, realice un movimiento, ¿no es cierto? Puede ser un movimiento repetitivo en general. Lo que hacemos es que ponemos un metrónomo a distintas velocidades y vemos si es que el temblor de la extremidad que está siendo registrada cambia, ¿no es cierto? Se acopla a esa frecuencia o simplemente cambia sus características, que eso no es propio de un temblor orgánico. El error al realizar esta maniobra de tapping también puede ser considerado como un marcador de funcionalidad. La pausa en el temblor con movimientos balísticos de la extremidad contralateral, la coactivación de agonistas y antagonistas, la presencia de coherencia izquierda-derecha. Eso quiere decir, en el fondo, que si demostramos que si ambas extremidades están temblando exactamente a la misma frecuencia, eso también es un marcador de funcionalidad. Y por último, la amplitud del temblor al añadir peso. Eso va contra las leyes de la física, ¿no es cierto? Y esto ha sido, te voy a mostrar un artículo muy bonito por la doctora Petra Schwingchung, en el cual muestra en el fondo muestra el valor que tiene cada uno de estos elementos en el fondo a la hora de diagnosticar este tipo de temblor. Entonces les voy a mostrar este video. En este video, esta paciente, lo que estamos registrando es el temblor en la extremidad derecha, ¿no es cierto? Mientras vamos a iniciar un metrónomo y ella tiene que hacer movimientos repetitivos con la extremidad izquierda. Entonces acá está el temblor, ¿no es cierto? Va a iniciar el metrónomo ahora, con el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y podemos ver cómo las características del temblor cambian notablemente, ¿no es cierto? Prácticamente desaparece el temblor al lado derecho. Esto se ve en el trazado de más abajo. Y en un momento vamos a cortar el metrónomo. Y el temblor reaparece, ¿no es cierto? Nuevamente, aquí uno puede argumentar que esto es visible clínicamente, pero volvemos a lo mismo. Este mismo trazado yo se lo muestro al paciente y en el fondo me sirve de prueba de que esto es un trastorno funcional. Entonces el paciente deja de ir de neurólogo en neurólogo buscando en el fondo un nuevo diagnóstico. Pero más aún, este es el trazado del mismo paciente. Y lo que podemos ver acá es que en el momento en el que está haciendo la maniobra de distracción con el lado izquierdo, efectivamente el temblor del lado derecho desaparece, pero aparece otra frecuencia. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Que este paciente también tiene un temblor orgánico. Y esto es algo que es súper común. Los trastornos funcionales se construyen sobre una patología orgánica. Entonces, estas técnicas a veces nos permiten separar ambas patologías, es decir, sí, tienes un temblor, pero además hay un componente funcional, porque quizás el temblor hay que tratarlo. Este es también un caso de temblor palatino, y podemos ver un poco lo mismo. Lo que estoy haciendo acá es que estoy con un metrónomo, le pedí que hiciera en el fondo movimientos repetitivos con el brazo, con la mano derecha, mientras registro la actividad del paladar. Y pueden ver cómo la actividad del paladar coincide, ¿no es cierto?, con el movimiento de la mano derecha. Y cuando detengo el metrónomo, el paciente deja de realizar el movimiento con la mano derecha, inmediatamente cambia el patrón de contracción del paladar. Acá lo que les quería mostrar es otro paciente también con temblor. Acá tengo el registro del temblor, el registro de la mano derecha, y podemos ver ya antes, en esta parte del trazado, cómo hay una irregularidad en la frecuencia, ¿no es cierto?, y en la amplitud del temblor, que ya es un signo en el fondo de funcionalidad. Pero además, en este momento, yo le pido hacer un movimiento balístico, un movimiento rápido con la extremidad izquierda, y vemos que el temblor prácticamente desaparece por un par de segundos y luego reinicia, ¿no es cierto? Es otro marcador de funcionalidad. Otra cosa que puedo hacer es comparar la frecuencia a la que tiemblan ambos lados, ¿no es cierto? Esta es la transformada de Fourier. Y abajo, lo que se muestra en este gráfico es la coherencia. La coherencia va entre 0 y 1,
donde 1 significa que ambos extremidades están temblando exactamente igual. Y en este caso veo que a la frecuencia del temblor, que es alrededor de 5 Hz, hay una coherencia que es significativa, ¿no es cierto?, más allá de lo esperable, lo cual nuevamente es una señal de que esto es funcional. Los estudios de temblor se pueden hacer con también un software que desarrollamos, que también es gratuito, que se llama Tremorotón. Y la gracia de este software es que toma la actividad que ustedes pueden registrar en la máquina que ustedes tengan, la transforma en archivo de texto, y este programa es capaz de leer esos archivos de texto, ¿ya? Y hacer los análisis que son básicamente transformar el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia, estudios de coherencia y espectrogramas que también son para otro tipo de funcionalidades. Distonías. Una de las características de la distonía orgánica es que los pacientes con distonía tienen una dificultad para percibir estímulos cercanos en el tiempo como separados, ¿ya? Entonces, si yo envío un estímulo, el paciente lo percibe como uno. Si yo envío 2 estímulos, pero estos están muy cercanos, el paciente todavía lo va a sentir como un estímulo. Así hasta que los estímulos están suficientemente separados en el tiempo como para que la persona los perciba como 2 estímulos separados. Esta capacidad de separar en el tiempo 2 estímulos está alterada en la distonía. Pero lamentablemente también está alterada en la distonía funcional, dato curioso. Así que este estudio, para que sepan, no sirve para separar distonía funcional de distonía orgánica. Lo que sí sirve, pero solamente para la distonía cráneo-cervical, es la comparación de la curva de recuperación del reflejo de parpadeo, ¿ya? En este caso se envían 2 estímulos también muy cercanos en el tiempo, se van separando los estímulos cada vez más y se ve en el fondo cómo eso altera el reflejo de parpadeo. Y en los pacientes que tienen distonías cráneo-cervicales, este reflejo está alterado, son hiperexcitables y eso permitiría separar pacientes funcionales de pacientes orgánicos. Pero esto es una técnica que igual tiene su dificultad y la verdad es que más bien de laboratorio. Por último les muestro, esto no está tan descrito, pero a mí por lo menos me funcionó, ¿no es cierto? Esto era un paciente que tenía una paresia funcional de la pierna derecha, ¿no es cierto? Y lo que hicimos fue registrar los isquiotibiales. Y al principio acá yo lo que pido es que le pido al paciente que con la pierna izquierda empuje hacia abajo. Y lo que veo acá es activación del isquiotibial izquierdo. Luego que haga lo mismo con la pierna derecha. Y lo que veo acá es que efectivamente la pierna derecha está más débil. Sin embargo, cuando yo le pido al paciente que levante la pierna izquierda, aparece una tremenda activación del isquiotibial derecho, ¿no es cierto? Esto básicamente es lo que ustedes conocen como la maniobra de Hoover, pero llevada a la electrofisiología. Esto de nuevamente me permite objetivarlo y también, obviamente, como ya lo he repetido varias veces, mostrarle y demostrarle al paciente en el fondo que tengo evidencia de que su trastorno es funcional. Conclusiones. La electrofisiología sirve como herramienta de apoyo diagnóstico para los trastornos funcionales de movimiento. Su principal aplicación es en el estudio de mioclonías y temblores funcionales. Y por último, es planteable que el resultado del examen tiene un rol terapéutico en estos trastornos. Muchas gracias. Dejo ahí abajo mi email. A mí me encanta este tema, así que si alguien está interesado en el fondo en armar un laboratorio o le interesa tratar de adaptar estas técnicas a lo que tiene, feliz de que me contacten y poder ayudarlos. Y bueno, estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer.